mi gente, pónganse cómodos, que esta historia no me la inventé yo. Esta es la verdad pura y dura, y para entenderla tienen que mirar más allá de las arrugas que tengo aquí en la cara y de esta ropa que cargo, que huele más a calle que a perfume francés. Yo soy Mateo, y si ustedes han pasado alguna vez por la Catedral de San Judas Tadeo, la grande, la que tiene las cúpulas de cobre que brillan cuando el sol le da de lleno, seguro me vieron. Yo era el que estaba sentado en la esquina de la escalinata, justo donde la piedra está más gastada. Me dicen el mendigo, claro. Un estorbo para los que van apurados, una sombra para los que se persignan rápido. Pero escúchenme bien, esa catedral, esa mole de piedra y fe que domina la plaza central, no era solo mi refugio. Era mi vida, mi sangre, mi tumba y mi gloria. Y la gente, ay, la gente. Ellos no sabían que yo conocía cada grieta del mármol, cada secreto de los vitrales, mejor que el mismo obispo. Imagínense la escena. La mañana era de esas que te calientan el alma, pero el frío de la piedra se te mete en los huesos. Yo estaba ahí, con mi taza de latón vacía, mirando cómo la ciudad se despertaba. La verdad es que yo no pedía mucho. Mi trabajo, si se le puede llamar así, era observar. Y ese día, el día de la boda, tenía que observar más que nunca. Era la boda del año, decían los periódicos que yo usaba para taparme los pies. El enlace de don Ricardo Cisneros, un magnate de la construcción, de esos que hacen y deshacen el mapa de la ciudad con un solo trazo de pluma, con la señorita Elena Vargas. Una muchacha de buena familia, sí, pero que yo, desde mi rincón, veía con una tristeza que le empañaba hasta el vestido más caro. Desde muy temprano, la calle era un desfile de camionetas negras y limusinas que parecían sacadas de una película gringa. Los arreglos florales que trajeron eran una barbaridad. Rosas blancas, lirios, flores que ni sé cómo se llaman, todas importadas, inundando el aire con un olor tan dulce que hasta me mareaba. Yo, Mateo, el que olía a polvo y a café rancio, estaba ahí, justo en la línea divisoria entre esa opulencia ridícula y mi miseria digna. Cuando la gente elegante empezaba a llegar, me miraban con esa mezcla de asco y prisa que ya conozco bien. Las señoras ricas se agarraban la cartera más fuerte al pasar, y los hombres de traje caro me evitaban como si la desgracia fuera contagiosa. Y es ahí donde la historia se pone interesante, mis amigos. Porque ellos me veían como un vagabundo más, un pobre diablo que no había sabido triunfar. Pero la verdad que me quemaba por dentro, es que si esa catedral estaba de pie, si esa nave central aguantaba el peso de la historia, era por las manos de mi familia. Y por las mías. Verán, yo no siempre fui Mateo el mendigo. Hace muchos años, yo era don Mateo Arango. Arquitecto. Constructor. Mi abuelo y mi padre levantaron esa catedral, ladrillo a ladrillo, supervisando cada detalle, y a mí me tocó restaurarla después del gran terremoto del 98. Yo me casé en esa iglesia, bauticé a mi hijo ahí. Cada columna, cada confesionario, cada campanario, yo lo conocía. Yo lo amaba. Era mi herencia, mi orgullo, el corazón de mi patrimonio. Pero la vida, pucha, la vida da unas vueltas que te dejan mareado y en el suelo. Y en mi caso, la vuelta vino vestida de ambición y papeles mal firmados. Don Ricardo Cisneros, el novio que estaba a punto de casarse, era mi socio. O mejor dicho, fue mi socio. Él era el dinero, la fuerza bruta del capital. Yo era la visión, el arte, el conocimiento de la tierra. Juntos fundamos la empresa que creció como la espuma. Pero Ricardo nunca entendió que la arquitectura es más que ladrillos. Para él, la catedral era solo un activo, una propiedad histórica que podía usarse como garantía o, en el peor de los casos, venderse al mejor postor si el gobierno se descuidaba. Para mí, era mi alma. La traición fue lenta y dolorosa, como una enfermedad crónica. Empezó con pequeños desvíos de fondos, siguió con la manipulación de documentos y terminó con mi firma falsificada en un montón de papeles que me despojaron de todo. De la empresa, de mis ahorros, y sí, hasta del derecho legal sobre la administración de la catedral, que mi familia había mantenido por generaciones a través de un fideicomiso complejo. Cuando la verdad salió a la luz, yo estaba en la calle.
Me declararon en bancarrota, me acusaron de malversación, crímenes que Ricardo había orquestado perfectamente, y, lo peor de todo, perdí a mi familia. Mi esposa, presionada por la vergüenza y el miedo a la pobreza, me dejó. Mi hijo, que apenas era un muchacho, se fue con ella, creyendo las mentiras que publicaban los periódicos, financiados por el mismo Cisneros. Así que, ahí estaba yo, Mateo Arango, durmiendo en los escalones de mi propia casa, viendo cómo el hombre que me había robado todo, incluyendo mi nombre y mi dignidad, se disponía a casarse en el altar que yo mismo había pulido. Ese día, mientras el sol subía y los invitados se agolpaban, sentí un nudo en el estómago. No era solo el hambre. Era la rabia, la impotencia. Había pasado casi 5 años en esa esquina, esperando. Esperando, no sé exactamente qué. ¿Justicia divina? ¿Un milagro? De repente, un murmullo recorrió la multitud. Era ella. La novia. Cuando Elena bajó del auto, la gente soltó un ya, colectivo. Y no era para menos. Era alta, elegante, con un vestido de encaje que parecía flotar. Su cabello oscuro estaba recogido con una tiara que destellaba como estrellas. Parecía una reina. Pero yo, que he visto más dolor en un día que muchos en toda su vida, noté algo. Sus ojos. Esos ojos no brillaban. Estaban fijos, casi vacíos. Ella caminaba con la postura de alguien que está cumpliendo una sentencia, no un sueño. Yo la había visto antes, claro. Había venido varias veces a la catedral, siempre sola, sentándose en el último banco, mirando fijamente el altar. Y cada vez, salía con los ojos rojos. Ella no amaba a Ricardo Cisneros. Eso era tan claro como el cielo de mediodía. Mientras caminaba hacia la entrada, escoltada por su padre, un hombre mayor y nervioso, sus ojos se cruzaron con los míos. Solo fue un segundo, mi gente. Pero en ese segundo, no vi el asco que veía en los demás. Vi algo más. Vi reconocimiento. O quizás, desesperación. Ella desvió la mirada rápidamente. Yo volví a encogerme en mi manta, sintiendo el peso de la historia sobre mis hombros. Mateo, quítate de ahí, estorbas el paso, me siseó uno de los guardias de seguridad de Cisneros, un tipo grande y con cara de pocos amigos. Yo no me moví. Me quedé quieto, observando cómo Elena entraba en la catedral. La música del órgano, esa que yo había mandado a restaurar pieza por pieza, empezó a sonar, majestuosa y solemne. Todo parecía perfecto. La boda de cuento de hadas. El final feliz del magnate. Pero yo sabía que los cuentos de hadas son mentiras. Y sabía que dentro de esa iglesia, algo estaba muy, muy torcido. Yo tenía que hacer algo. 5 años de humillación, 5 años de silencio, 5 años de ver a ese ladrón pasearse por la ciudad como un rey, tenían que terminar. Me levanté lentamente, sintiendo el crujido de mis rodillas. Mis manos, ásperas y sucias, se cerraron en puños. La gente ni me notó. Estaban todos mirando hacia la gran puerta de roble. Y mientras la marcha nupcial alcanzaba su clímax, y todos los invitados se ponían de pie, yo hice algo que nadie en su sano juicio esperaría de un mendigo. Me limpié la cara con la manga rota de mi chaqueta, enderecé mi espalda, que no había estado derecha en años, y caminé hacia la entrada. No corriendo. Caminando. Con la misma calma y autoridad con la que entraba a esa iglesia cuando era don Mateo Arango. El guardia intentó detenerme. Oye, vete. No puedes entrar ahí. Lo miré a los ojos. No dije nada. Pero mi mirada debía tener algo que lo hizo dudar. Era la mirada de alguien que, aunque estuviera cubierto de mugre, sabía exactamente dónde estaba parado. Y sabía que ese lugar, de una forma que solo la ley de Dios y la historia podían entender, todavía era mío. Abrí las puertas de bronce, esas que pesan 1 tonelada y que solo el personal de la iglesia usa. El estruendo resonó por toda la nave, deteniendo la música a mitad de nota. Todo el mundo se giró a verme. La luz del sol que entró conmigo hizo que mi figura, sucia y desgarrada, pareciera un espectro.
Ahí estaba él, Ricardo Cisneros, de pie junto al altar, con esa sonrisa de lobo bien alimentado. Y ahí estaba Elena, a mitad de camino, con los ojos más grandes que nunca, mirándome. El silencio fue absoluto. Se podía escuchar el latido del corazón de la gente. El sacerdote, que me conocía de verme en la escalinata, abrió la boca para protestar. ¿Quién es ese hombre? Sáquenlo de aquí, gritó Ricardo Cisneros, con la cara roja de furia. Yo respiré hondo. El aire dentro de la catedral olía a incienso y a flores caras. Y luego, hablé. Mi voz, aunque ronca por los años de frío y el poco uso, resonó con una autoridad que no había sentido en mucho tiempo. Alto, grité. Esta boda no puede continuar. Ricardo bajó del altar, con sus zapatos de diseñador golpeando el mármol que yo había colocado. ¿Qué demonios quieres, vagabundo? Seguridad, sáquenlo de una vez. Los guardias se acercaron, pero yo no les di tiempo. Yo solo tenía unos segundos antes de que me redujeran. Me dirigí directamente a Elena, ignorando a todos los demás. Señorita Elena Vargas, dije, usando el tono más formal que recordaba. Si hay alguien aquí que se oponga a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. La miré fijamente. Ella se quedó inmóvil, pero sus ojos me suplicaban. Yo me opongo, continué, sintiendo como la adrenalina me quemaba la garganta. Yo, Mateo Arango, me opongo. Ricardo Cisneros soltó una carcajada falsa y terrible. Tú. ¿Qué sabes tú? No tienes derecho a estar aquí, ni a hablar. Eres nadie. Tengo todo el derecho, Ricardo, le respondí, y en ese momento, por primera vez en años, me sentí de nuevo don Mateo Arango, el arquitecto, el dueño. Porque tú no solo me robaste mi vida y mi fortuna. También robaste el lugar donde estás parado. Y entonces solté la bomba, esa verdad que había guardado bajo mi lengua por años. Yo soy el dueño legal de esta catedral, grité, y el eco de mi voz llenó el recinto. Y como dueño, revoco el permiso para esta ceremonia. Esta boda es inválida. El pánico se apoderó de los invitados. Murmullos, gritos ahogados, el padre de Elena palideciendo. Ricardo se detuvo en seco, su sonrisa de superioridad borrada por un miedo genuino. Él sabía que yo no estaba mintiendo. Él sabía la verdad sobre el fideicomiso y la cláusula secreta que él creía haber enterrado. Pero el tiempo se acababa. Los guardias se abalanzaban sobre mí. Tenía que llegar a Elena. Tenía que darle una última oportunidad. Elena, le dije, extendiendo mi mano sucia hacia ella. Sé que estás aquí por obligación. Si das un paso hacia mí, te prometo que te saco de este infierno. Y te juro que este miserable no volverá a tocarte. Ella miró mi mano, luego miró a Ricardo, que estaba a punto de explotar de rabia. La decisión estaba en el aire, pesada como una lápida. Yo sabía que, si ella se quedaba, mi sacrificio sería en vano. Si venía conmigo, empezaríamos una guerra que no sabía si podía ganar, pero al menos, sería una guerra justa. Y entonces, en medio del caos, con los guardias a 1 metro de mí, Elena Vargas hizo lo inesperado. Levantó la falda de su vestido de novia, ignoró a su padre, y corrió. Corrió no hacia el altar, sino hacia mí, hacia el mendigo de la escalinata. Sí, Mateo. Sácame de aquí, gritó, y se aferró a mi brazo sucio. El tumulto fue épico. Ricardo Cisneros gritó un improperio que resonó en toda la nave. La secuestró. Atrápenlo. Pero yo ya tenía mi objetivo. Y ahora, con la novia en mi brazo, teníamos que salir de ahí antes de que la fuerza de ese magnate nos aplastara. Y yo sabía exactamente por dónde escapar. El secreto que solo el verdadero dueño de la catedral conocía. Continúa. Pucha, mi gente, si hubieran estado ahí. El eco de mi voz gritando que me oponía a esa boda todavía me retumba en el pecho. Fue un grito de guerra, después de 5 años de silencio. Cuando Elena se lanzó a mí, cuando se agarró de mi brazo sucio con esa desesperación de náufrago, sentí que el mundo se detenía. O mejor dicho, que el mundo se incendiaba.
Ricardo Cisneros no gritó. Aulló. Un sonido animal, de bestia herida a la que le acaban de arrebatar su presa más valiosa. Deténganlos. No dejen que ese asqueroso la toque, bramó. Los guardias de seguridad eran grandotes, pero estaban entrenados para lidiar con carteristas o protestantes, no con un arquitecto loco que conocía la iglesia mejor que ellos. Yo sabía que no podíamos ir hacia la puerta principal. Era una ratonera. Tenía que ir hacia el único lugar de la catedral que Ricardo, con todo su dinero y poder, nunca se molestó en entender, los cimientos. Por aquí, Elena. Rápido, le grité, tirando de ella. Ella era ágil, a pesar de la mole de encaje y seda que llevaba puesta. Corrimos, dejando atrás los invitados petrificados, el sacerdote mudo y a Ricardo, que venía detrás de nosotros como un toro bravo. Nos dirigimos hacia el ábside, detrás del altar mayor. Era una zona que se usaba para guardar las vestimentas del coro y las reliquias viejas. La gente pensaba que ahí solo había polvo y ratones. Pero yo sabía que justo detrás del gran tapiz que representaba a San Judas Tadeo, había algo más. Mateo, no hay salida, me dijo Elena, con la voz entrecortada por la carrera. Si la hay, muchacha. Solo confía en mí. Llegamos al tapiz. Era pesado, de lana gruesa. Sentí los pasos de los guardias cerca, sus voces ásperas. Ricardo gritaba órdenes histéricas. Yo metí la mano debajo del borde inferior del tapiz, buscando la junta de la piedra que se sentía ligeramente más floja. Era la piedra que yo mismo había marcado con un pequeño rasguño invisible durante la restauración del 98. Si la presionabas en el lugar correcto, la pared cedía. Era un pasadizo de emergencia, diseñado por mi abuelo en caso de incendio o asedio. Asterisco clic. Se escuchó el sonido sordo de un viejo mecanismo de bronce soltándose. Una sección de la pared de piedra, de apenas 1 metro de ancho, giró hacia adentro, revelando una oscuridad profunda y un aire frío que olía a tierra húmeda y antigüedad. Adentro, le ordené a Elena, empujándola con delicadeza. Ella no dudó. Se metió en el agujero con la gracia de una bailarina. Yo entré justo detrás de ella, sintiendo el aliento de los guardias en mi espalda. El último guardia que llegó vio la abertura, pero no reaccionó lo suficientemente rápido. Logré empujar la sección de piedra desde adentro. Astros clank, el mecanismo se cerró con un ruido metálico y la pared volvió a parecer sólida e inmutable. El tapiz cubrió cualquier evidencia. Nos quedamos en una oscuridad total. El silencio, después del griterío, era ensordecedor. Elena jadeaba a mi lado. Yo me apoyé contra la pared de piedra caliza, sintiendo como el corazón me martilleaba en las costillas. Estábamos a salvo, por ahora. ¿Qué es este lugar, Mateo?, susurró Elena. Su voz sonaba diminuta, pero firme. Encendí el encendedor que siempre cargaba en el bolsillo, un viejo cipo que me había regalado mi padre. La pequeña llama naranja iluminó el túnel. Era estrecho, lo suficientemente alto para caminar encorvados, con paredes de piedra viva y un suelo de tierra irregular. Las telarañas brillaban con la luz. Este, señorita Elena, es el corazón de la catedral de San Judas Tadeo, le dije, tratando de normalizar mi respiración. Una ruta de escape. Mi abuelo la diseñó para que nadie, salvo el custodio de la familia, pudiera acceder a ella. Ella me miró a la luz del encendedor. Vestida de novia, con la tiara torcida y el rostro cubierto de polvo fino, era la imagen de la realeza caída. Pero sus ojos brillaban por primera vez con una emoción que no era tristeza. Era una mezcla de terror y liberación. ¿De verdad eres el dueño, Mateo?, me preguntó, sin rodeos. Fui el dueño, Elena, corregí, mientras apagaba el encendedor para conservar el gas. No podíamos darnos el lujo de ser vistos. Y en el papel, legalmente, todavía tengo voz sobre el fideicomiso. Ricardo me robó todo, sí, pero hubo una cláusula que él creyó que había anulado, una que mi abuelo puso pensando en la avaricia de los hombres. El derecho de veto sobre cualquier uso ceremonial, inmoral o profano, punto. ¿Y nuestra boda era inmoral? Era una farsa,
Elena. Y Cisneros lo sabía. Él te estaba usando como un trofeo, como un activo más para su imperio. Yo no podía permitir que el hombre que destruyó a mi familia y mi vida, profanara mi iglesia con una mentira tan grande. Caminamos en la oscuridad. Yo iba guiándola, mis manos ásperas encontrando el camino por la pared. Ella tropezaba a veces con la falda larga. No te preocupes por el vestido, le dije, sintiendo su tensión. Lo importante es que saliste. Yo sabía que no podía casarme con él, confesó, su voz apenas un hilo. Pero mi padre. Ricardo lo amenazó. Con destruir a mi familia, con exponer viejos secretos de negocios. El matrimonio era la única forma de garantizar la seguridad de mi gente. Cisneros es un miserable, escupí. La rabia me daba fuerza para seguir adelante. Pero él ya no tiene poder sobre ti. Ahora, tenemos que pensar rápido. Él va a poner a toda la policía de la ciudad a buscarnos. Y no lo va a hacer como un novio despechado, sino como un magnate al que le han robado un bien muy valioso. Sentí su mano apretar la mía. Gracias, Mateo, dijo. Y en ese gracias había un peso de alivio que me conmovió hasta el alma. Era la primera vez en años que alguien me daba las gracias por algo más que moverme de la acera. Los túneles subterráneos de la catedral eran un laberinto. Yo recordaba cada giro, cada hueco. El aire se hacía más frío. Estábamos descendiendo. Vamos a pasar por la cripta de los obispos, le advertí. Pero no te asustes. El camino es seguro. Llegamos a un espacio más amplio. La cripta. Aunque estaba en la oscuridad, podía distinguir las formas de los sarcófagos de piedra. Una paz fría reinaba allí, el silencio de siglos. ¿Y a dónde vamos a salir?, preguntó Elena. Al viejo cementerio anexo, respondí. La salida da a una pequeña capilla en ruinas que nadie usa. Está al otro lado de la muralla de la ciudad vieja, cerca del río. Es la única ruta que no estará vigilada inmediatamente. Mientras pasábamos entre las tumbas, mi mente no dejaba de trabajar. No podíamos simplemente correr. Ricardo Cisneros era el poder. Yo era un mendigo. Si nos encontraban, Cisneros nos acusaría de secuestro, de robo, de lo que fuera necesario. Y con la novia a mi lado, la condena sería segura. Elena, necesito saber algo, le dije, deteniéndome un momento. Cuando me viste en la escalinata, justo antes de entrar a la iglesia, me reconociste. Ella tardó un momento en responder. Vi tu mirada. No sé si reconocí al arquitecto Arango, porque yo era muy joven cuando pasó lo del terremoto. Pero reconocí la verdad. Tú no eras un mendigo común. Había algo en ti, Mateo, que me decía que esa iglesia era tuya. Y cuando gritaste, supe que eras la única salida que Dios me iba a dar. Esa respuesta me dio una inyección de energía. No estaba solo. No era un loco que había interrumpido una boda por venganza. Estaba salvando a alguien que quería ser salvada. Avanzamos por un pasillo largo y estrecho que ascendía suavemente. Al final, vi un tenue rayo de luz. Ya casi llegamos, susurré. La salida era una pequeña puerta de roble, hinchada por la humedad, oculta tras una pila de lápidas rotas en el cementerio. Empujé la puerta con mi hombro. Chirrió con un sonido horrible. Salimos al aire libre. El sol nos golpeó los ojos. Estábamos en un rincón olvidado del cementerio, rodeados de maleza y viejas cruces de hierro. Elena, con su vestido blanco, parecía un fantasma en ese lugar. Yo, cubierto de polvo de siglos, me sentía como un espectro que había vuelto de la tumba. Tenemos que quitarnos esto, le dije, señalando su vestido. Es como llevar un faro. Ricardo sabrá dónde buscar. Es un vestido de diseñador, dijo ella, pero sin asomo de vanidad. Ahora es un estorbo, repliqué. No teníamos tiempo para sutilezas. Ella, con cierta dificultad, se quitó el velo y la tiara, que arrojó bajo un ciprés. El vestido era más complicado. Yo me giré para darle privacidad mientras ella forcejeaba con los botones. Mateo, no puedo desabrochar el corsé, dijo con frustración.
Me acerqué. Mis dedos, acostumbrados a trabajar con planos y cemento, no eran precisamente delicados, pero eran firmes. Sentí la seda fría bajo mis dedos mientras desabrochaba los pequeños corchetes. Su espalda era pálida y tensa. Listo, dije, separándome. El vestido cayó a sus pies, dejando ver un sencillo enaguas de seda blanca y sus zapatos de tacón plateados. Ella lo pateó bajo la lápida más grande y rota que encontró. ¿Y ahora qué?, preguntó, mirándome con una mezcla de pánico y dependencia. Ahora, cambiamos de ropa. O al menos, tú cambias, le dije, buscando en el morral que siempre llevaba conmigo. Mi morral de mendigo no contenía más que un par de mantas, algo de pan duro y, crucialmente, un cambio de ropa que había guardado para las peores lluvias. No era elegante, pero era discreto. Saqué un viejo pantalón de mezclilla descolorido, una camisa de franela a cuadros y una gorra de lana. Ponte esto, le dije. Elena, sin una pizca de queja, se puso la ropa sucia y grande. La camisa le llegaba hasta la mitad del muslo. Se recogió el cabello oscuro bajo la gorra. El cambio fue asombroso. De novia millonaria a muchacha de campo, en menos de 5 minutos. Yo me puse una de las mantas más limpias alrededor de los hombros, tratando de ocultar un poco mi propia miseria, aunque sabía que mi cara ya era mi sentencia. Necesitamos desaparecer en la ciudad baja, declaré. Ricardo va a buscar en los hoteles caros, en las casas de sus amigos. Nunca pensará que la señorita Elena Vargas está caminando por el mercado central. Justo en ese momento, escuchamos las sirenas. No eran las sirenas de la policía. Eran las de los vehículos privados de seguridad de Cisneros, esos todoterrenos negros que parecían tanques. Se estaban acercando a la catedral. Maldición. Nos encontraron más rápido de lo que pensé. ¿Crees que saben de este pasadizo?, preguntó Elena, con la voz temblando. No. Pero sabrán que la única forma de salir sin ser vistos por la plaza es por el cementerio. Tenemos que movernos. Saltamos la pared baja del cementerio hacia un callejón estrecho y maloliente. Estábamos en la parte trasera de la ciudad vieja, donde las casas eran de adobe y los cables colgaban como espaguetis. Corrimos. Yo, impulsado por la adrenalina y la necesidad de proteger a esta mujer que había puesto su vida en mis manos. Ella, impulsada por el miedo y la esperanza de una libertad que nunca había conocido. Yo era un anciano, sí, pero los años en la calle me habían dado una resistencia que la vida de oficina de Cisneros nunca le daría. Conocía cada atajo, cada grieta, cada casa abandonada. La estación, Elena. Tenemos que llegar a la estación vieja. Era nuestro único santuario temporal. La estación de trenes abandonada era un laberinto de hierro oxidado y vagones olvidados, refugio de muchos como yo. Un lugar donde un hombre con una camisa de franela y una muchacha con ropa demasiado grande podían, quizás, pasar desapercibidos. A medida que avanzábamos, el ruido de la ciudad se hacía más fuerte. Pasamos por puestos de comida, carros de basura, gente que nos miraba con indiferencia. Unos mendigos reconocieron mi rostro, el de Mateo de la catedral, y me saludaron con un gesto discreto. Eran mi gente. Mi red de inteligencia involuntaria. Mateo. ¿Qué pasó? Hay un alboroto en la plaza, me gritó un hombre que vendía periódicos viejos. Dile a quien pregunte que no has visto nada, Joaquín. Te lo pagaré, le dije, sin detenerme. Vayan con Dios, amigo. Sabía que Cisneros se daría cuenta rápidamente de que estábamos usando la red de la calle. Su gente no era tonta. Pero teníamos una ventaja, la lealtad. Nadie en las calles iba a ayudar a Ricardo Cisneros. Llegamos a la estación vieja. Era un monstruo de ladrillo y cristal roto. Entramos por un hueco en la cerca de alambre. El olor a grasa vieja, metal y orina era intenso. Nos escondimos detrás de un vagón de carga descarrilado, cubierto de grafitis. El vagón nos daba una vista de la entrada, pero nos ocultaba de la calle. Elena se dejó caer en el suelo de concreto, respirando profundamente. Su rostro estaba sucio, pero sus ojos, ay, mis amigos, sus ojos estaban vivos.
Estamos a salvo, por un momento, dije, quitándome la gorra para secarme el sudor. Ella me miró con una seriedad que no le correspondía a su edad. Mateo, él no se va a detener. Ricardo tiene a la policía en su bolsillo. ¿Qué hacemos ahora? No tenemos dinero, no tenemos dónde ir. Era cierto. Yo había tirado todo lo que tenía a esa interrupción. Mi pequeña fortuna de limosna se había gastado en sobrevivir. Tenemos que ir a ver a un viejo amigo, dije, pensando en la única persona en esta ciudad que me debía un favor y que odiaba a Cisneros tanto como yo. Un hombre que puede conseguirnos documentos falsos y un lugar seguro, lejos de aquí. ¿Y quién es ese? Se llama Ramiro, el lince, como respondí, sintiendo un escalofrío. Un tipo peligroso, pero leal. Y lo más importante, es el único que puede sacarnos de esta ciudad sin pasar por los caminos principales. Pero antes de que pudiéramos trazar el plan para contactar al lince, escuchamos el sonido de pasos cautelosos entrando en la estación. No eran los pasos pesados de los guardias de Cisneros. Eran más ligeros, más profesionales. Y venían en nuestra dirección. Me asomé con cuidado por el borde del vagón. Lo que vi me heló la sangre. No era la seguridad privada de Ricardo. Eran dos hombres vestidos de civil, pero con esa forma de moverse que solo tienen los agentes de policía de élite. Y lo peor, uno de ellos llevaba en la mano algo que no se veía a menudo en esa zona de la ciudad. Era el vestido de novia de Elena. Maldita sea. Encontraron la salida del cementerio, susurré. Ricardo está usando a la policía para buscar el vestido. Sabe que si encuentra el vestido, sabe que estamos cerca. Tenía que ser rápido. Si nos encontraban aquí, todo terminaría. No podía permitir que Elena volviera a caer en las manos de ese monstruo. Me volví hacia ella. Elena, escúchame bien. Vamos a jugar a las escondidas. Yo voy a hacer ruido y a distraerlos. Tú tienes que ir por el otro lado de los vagones, hacia el patio de maniobras. Ahí hay un muro bajo que da a la calle del matadero. No te detengas por nada del mundo. Ella me agarró la mano, sus ojos fijos en los míos. No, Mateo. No te voy a dejar solo. Si nos separamos, él te atrapará. Si nos quedamos juntos, nos atrapará a los dos, le dije con firmeza, apretando su mano por última vez. Soy un viejo mendigo. Puedo desaparecer. Tú tienes que vivir. Ve, Elena. Es la única oportunidad que tenemos. No esperé su respuesta. Sabía que no me desobedecería. Me levanté, respiré hondo, y salí de detrás del vagón en dirección opuesta a donde estaban los policías. Hice el ruido más fuerte que pude, pateando una lata de metal oxidada. Asterisco, clang. Oye. ¿Quién anda ahí? Gritó uno de los agentes. Yo empecé a correr cojeando, en dirección a los viejos depósitos de carbón. Es él. El vagabundo. Vamos. Mientras corría, miré hacia atrás. Vi a Elena, pequeña y rápida, corriendo en dirección opuesta, hacia la libertad. La camisa de franela le ondeaba en la espalda. Sentí una punzada de orgullo y una oleada de terror. Había salvado a la novia, pero ahora, el mendigo que se atrevió a desafiar al magnate estaba solo, y la cacería apenas había comenzado. Tenía que mantenerme vivo el tiempo suficiente para protegerla. Corrí más rápido de lo que mis rodillas me permitían, adentrándome en la penumbra de los depósitos, sabiendo que cada paso me acercaba más a la trampa final de Ricardo Cisneros. Continúa. A veces la vida nos recuerda que no debemos juzgar a nadie por su apariencia. Cada persona carga una historia que no conocemos. Que esta historia nos enseñe a mirar con más humildad, respeto y compasión. Gracias por escuchar hasta el final.